es un político avesado que tiene, desde que yo me acuerdo, en el quehacer político en la República Dominicana, que tal vez tendría una respuesta más adecuada para esta pregunta que hace Oscar. Así es que vamos a darle la bienvenida hoy al primer diálogo matutino al miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, coordinador de la Fuerza Bochista, ex aspirante a la presidencia en la consulta interna que realizó el PLD el pasado 16 de octubre. Buenos días y bienvenido, profesor Luis de León. Gracias, gracias. Buenos días a todo su público de Levántate Nueva York. A ti, Providencia, a Oscar, a nuestro querido amigo Francis, hermano, compañero, y en consecuencia a todo el público mundial. Nos honra y nos complace de estar de nuevo en Levántate Nueva York. Profesor, vimos un comunicado que usted envió ayer, antes de ayer, donde usted externaba algunos fallos o críticas que hubo en la consulta interna de su partido. Cuéntanos, quisimos que usted fuera quien lo dijera por su propia boca. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias, Providencia. Efectivamente, nosotros en nuestra condición de fundador del Partido de la Liberación Dominicana, presidente de la Fuerza Bochista, miembro del Comité Central y ex aspirante a la presidencia de la República, terminado una vez el proceso de carácter de consulta interna, inmediatamente, dimos a conocer una especie de comunicado o reflexión. En primer lugar, nosotros planteamos que la consulta interna acometió su gran propósito que nosotros como Fuerza Bochista planteamos, la necesidad de que terminara en unidad con la aceptación y el reconocimiento de todos los aspirantes que participaron en la misma. Sin embargo, nosotros planteamos que ese es un primer recorrido, la unidad que hemos planteado. Nosotros planteamos la unidad hacia adentro y hacia afuera, todos los recorridos que hicimos por todo el país. Hablábamos de la necesidad de que el Partido de la Liberación Dominicana se reencontrara consigo mismo y que se planteara la unidad como una concepción estratégica en una primera fase y de cara a una segunda fase. La segunda fase es hacia afuera, en función o de cara a las elecciones del año 2024. En la primera parte, elecciones de febrero municipal, en 2024, y las elecciones congresionales y generales, mayo 24. Nosotros hemos planteado que nadie gana solo y que la crisis mundial, la crisis generada por la pandemia, la profundización de la inversión de valores que se da en los pueblos latinoamericanos y la necesidad que tienen nuestros pueblos de preservar la estabilidad económica, la estabilidad social, nosotros creemos que también debe producirse una unidad. Pero nosotros planteamos puntos de vista de críticas constructivas. Hemos dicho que la consulta interna falló en la dirección de garantizar un proceso de consulta de igualdad de condiciones, porque no se reguló la participación, ¿verdad?, financiera o económica, no se reguló la propagandización, porque esa fue una consulta de carácter interna. Pero también nosotros planteamos en ese documento que tanto el CONAC, la Comisión Nacional de Aspirantes Presidenciales, como la Comisión de Seguimiento a la Consulta, no blindaron a esa consulta con el bochismo. Nosotros planteamos que a esas comisiones debió integrarse el Tribunal de Disciplina y Ética, que a esas comisiones debió tomar en cuenta ser más estrictas en las exigencias de la participación en las aspiraciones presidenciales, en el sentido de que en el partido en el liderazgo, una parte del liderazgo del comité político se identificó con determinados aspirantes presidenciales. Y eso para nosotros, eso no garantiza una democracia plena, vital, porque eso parece un mandato a la dirigencia, a la militancia y a la dirigencia de base del PLD de todo el país y del exterior.
sobre todo porque se trata de una consulta interna para escoger el que tenga mayor simpatía. También hablamos en esa misma dirección que determinados dirigentes del partido participaron, que representan frentes de masa, hicieron una participación liberal y radical. Los frentes de masa deben estar abiertos a todos los precandidatos, pero hubieron frentes de masa que nada más se identificaron con un solo candidato. Y eso es lesivo a la participación democrática abierta, transparente, vital. Pero también dijimos que el mismo comité político, desde el mismo comité político habían 4 aspirantes a la presidencia de la República y 2 que somos del comité central. En el caso nuestro, Marixa Hernández y un servidor, que en determinado momento nosotros reclamamos que nos dieran la participación en el comité político para nosotros participar en igualdad de condiciones a los otros 4. Bueno, lo mismo los 4. Yo también tuve puntos de vista en las reuniones del CONAC y de seguimiento interno. Bueno, respecto al hecho de que 4 dirigentes del mismo comité político, bueno, por ahí fueron las críticas de carácter propositiva que nosotros hicimos al mismo partido con el propósito precisamente de que estas situaciones se corrijan y que el PLD juegue el rol político social que nos enseñó nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch, en los procesos selectivos, tanto en los de carácter internos como en los de carácter externo. Usted que es un hombre bochista, ¿qué pasó? Que se olvidó en este momento de las enseñanzas bochistas. El Partido de la Liberación Dominicana, aún siendo pequeño, iba a las elecciones a sabiendas de que iba a perder, pero entendía que fortalecería en ese momento sus aspiraciones y su estructura, llevaba el criterio de liberación democrático al pueblo. Usted se tiró la toalla. ¿Por qué se tiró la toalla cuando usted pudo llegar al final y ser un ente unificador en ese momento, llevar el mensaje unificador, continuar con sus aspiraciones y esperar que le cuenten los votos, porque esos votos de usted iban a ser de dignidad bochista? Y entonces usted se mandó. No. Bueno, ustedes saben que nosotros somos duartiano, bochista, martiano, bolivariano. Yo soy en la Universidad Autónoma de Santo Domingo el presidente de la Cátedra Extracurricular José Martí. Martí define la política como táctica y estrategia. Dice él, política es táctica y estrategia. Y usted sabe que el lema de nuestra campaña fue: la unidad bochista garantiza la victoria. Nosotros que somos fundadores del partido, ya lo dije en este programa cuando vine de Montecristi y fui de la delegación que participó de la fundación del PLD del 15 de diciembre del año 1973. Nosotros que fundamos en el PLD una fuerza que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, como se diría históricamente, la fuerza bochista para poner en marcha los valores éticos, morales, doctrinarios. Sí. Parece que se frizó el video ahí con la intervención del profesor Luis de León, pero el profesor dice en su escrito que publicó ayer que fue imprudente y frustrante la elección por el hecho de que una parte del liderazgo del comité político se identificó de manera abierta con algunos candidatos y haciendo proselitismo abierto. Entonces dice que eso dio una desventaja a otros candidatos sobre los candidatos que apoyaron esos miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, la pregunta en este caso sería, los resultados de esa consulta interna que realizó el PLD con estas debilidades, como plantea el profesor Luis de León, los resultados, que resultó ganador entonces Abel Martínez, ¿qué va a pasar con eso? ¿Van a unirse en torno a ese candidato esos otros precandidatos que
que se sienten que fue vulnerado su derecho democrático a participar en igualdad de condiciones en esa consulta interna, o va a haber un resquebrajamiento de la unidad en el Partido de la Liberación Dominicana a partir de esta queja? Bueno, mira, yo creo que el PLD tiene que dar gracias que el margen de ganancia fue el que fue. Porque si aún con un margen de ganancia tan amplio por parte de Abel Martínez, tú escuchas este derecho al pataleo, tú te imaginas si las elecciones hubieran sido un 50-50, si Abel Martínez hubiera ganado con un 35% y un empate técnico, que hubiera sido un empate técnico, que sé yo qué, y que la diferencia entre los diferentes candidatos hubiera sido de 2 o 3 puntos porcentuales. Hoy no hubiera PLD, la agarradera de moño, la tiradera de zapatos, la sacadera de dientes y de lengua, hubiera sido total. Aquí estamos hablando que una persona que sacó apenas el 12 o el 13% está pataleando en contra de una persona que sacó el 62% de los votos. O sea, nosotros podemos buscar todas las cosas que queramos, pero lo cierto es lo siguiente. Estamos hablando del 60% de los votos. O sea, aquí no hay ningún tipo de duda de que por las razones que sea, la mayoría absoluta de los que votaron en las elecciones y en la consulta del PLD votaron por Abel Martínez. Recuérdate que en derecho se dice que hay algo que es legal, pero no es legítimo. Entonces, para mí, eso es la protesta que ellos están haciendo, que fueron a esa consulta en desigualdad de condiciones. ¿Cuál es la desigualdad de condiciones? Que él tenía más plata, bienvenido al capitalismo. Que él tenía una mejor organización, bienvenido al capitalismo. O sea, ese siempre ha sido las consultas electorales en toda parte del mundo, la condición primaria para tú poder ganar es plata. La segunda, plata. La tercera, plata. La plata siempre ha ganado las elecciones. Yo no entiendo de qué ellos están hablando hoy. A mí me preocupa una cosa. Después de la elección de Abel, Luis de León plantea como representante de la fuerza bochista que pudiera verse como una desviación, como una división en el PLD interna, porque eso es un grupo apéndice del PLD. Pienso que eso es parte del grupismo, pero dejémoslo ahí, él representa, dice, yo el digo bochismo. Que es una corriente. Bueno, la corriente es que no hay corriente, la corriente en el PLD no hay corriente, porque la corriente obedece a posiciones ideológicas. Una corriente de pensamiento. Y no creo, no hay corriente. Sí, ¿cuál era el líder principal del PLD hay grupos durante todo el tiempo? Juan Bosch. No, el presupuesto. El presupuesto siempre fue el líder principal del PLD y de todos los gobiernos de la República Dominicana. Sí, pero lo que yo veo con todo esto, que la posición que enarbola Luis de León de reagrupar a las fuerzas bochistas de cara al 2024 y tomar el poder, yo creo que es lo correcto, pero resulta bien a ser que el mensaje que me está mandando a ver y los dirigentes del PLD es que no quieren esa reunificación. Porque venir ahora a anunciar a Francisco Javier García como el director de campaña, claro, ellos lo hacen porque entienden, el coordinador de campaña, ellos lo hacen porque entienden que Francisco, dicen ellos, es un ganador, pero resulta bien a ser que no ha sido Francisco Javier el ganador, es la coyuntura política del momento, las circunstancias que han aventajado, que han hecho que el PLD logre ir el poder, haya logrado ir el poder en esos momentos. No ha sido Francisco, lo que hizo fue dirigir la campaña, pero es el presidente, es el candidato presidencial el que realmente gana la presidencia y decide la línea prácticamente del momento. Entonces, de hecho, no ha sido Francisco Javier quien ha ganado las elecciones, la ganó Leonel, la ganó Danilo, pero hay otra cosa. Francisco Javier ha sido siempre el que se ha opuesto después de que en el 2015 por ahí le tumbó el pulso a Leonel, cuando Leonel aspiraba por ahí, creo 14 o 15. Le tumbó el pulso a Leonel para que no sea candidato presidencial cuando la Constitución le permitía la reelección.
e impidió y fue a la casa de Leonel a decirle que el grupo de la OTAN ese, que Euclides Gutiérrez, el de Santiago, ¿cómo se llama? Monchi Fadul, le tumbaron el pulso y le siguieron tumbando el pulso y hablando y se decidieron por Danilo abiertamente y hicieron opiniones a nivel de prensa contra Leonel. Entonces, ¿quién duda que no vayan a hacer lo mismo? Porque se dice que Francisco Javier responde a los intereses económicos del país y a los intereses de Danilo. Y Francisco Javier García es el cerebro de la OTAN. De la OTAN, ese grupo que quiere imponer las reglas de juego en el PLD. Ese grupo que cree que es impoluto, que está por encima del bien y el mal. Entonces hay una cosa. Ese señor Francisco Javier se dice que es de los abanderados de que el PLD no haga una alianza en el caso que no pase en la primera vuelta, como se ve, que va a quedar en tercer lugar. Eso está claro. Hay un problema que pesa sobre el PLD, que es la corrupción, haber perdido las elecciones. Tan pronto no se va a rehabilitar, como no se rehabilitó Balaguer cuando salió, que tuvo que ser en el 86. Por los problemas del PRD, como no se rehabilitó el PRD y no llegó al poder jamás, tuvo que y se dividió luego. Entonces, así mismo el PLD, no es verdad que de cara a las elecciones del 94 ya va a aparecer que ya no hay crisis, ya nadie cree que nosotros robamos. No, no es verdad. Entonces yo pienso que Francisco Javier va a impedir en una segunda vuelta, si se diera, si no pasara nadie, que la fuerza leonelista y las fuerzas peleistas se unifiquen. Oye, escucha esto, por una razón, porque Francisco Javier tiene miedo y han hecho pactos tras bastidores, y Danilo Medina con el gobierno, con la finalidad, con Hipólito Mejía, con la finalidad, se ha reunido incluso con ellos, con Hipólito, en la dirección de que no se les persiga. Bueno, de que no se les persiga a ellos y de que no se siga la lucha contra la corrupción, contra los PLDistas. Bueno, mira, ese es su discurso. Si el PLD, ayer estuvimos hablando de que el PLD va rumbo a convertirse en un partido bisagra. Lo cierto es lo siguiente: el PLD acaba de hacer una consulta, alguien salió ganador y esa persona no tiene que presentar una cara triunfalista. Nosotros vamos a ganar las elecciones en el 24. No tiene razón. Nadie dice que va a perder. perder. Nadie dice que va a perder. Pero también hay otra cosa. El que gane la segunda posición, si hay segunda vuelta, el que gane la segunda posición destruye al que quede en tercera posición. Si la fuerza del pueblo va en segunda posición a segunda vuelta, no importa lo que diga Menganito Javier, Danilo Medina, Menganito de Tar, el PLD en conjunto va a votar por la fuerza del pueblo. ¿Por qué? Porque ahí es que están todos sus amigos. La base. Pero esa dirección está podrida. No, esa es la dirección. Entonces, no sirve. Esa dirección se va a quedar. Esa dirección se va a quedar con 4 o 5 gatos, porque, mi hermano, el gran líder del PLD siempre fue el presupuesto nacional. Y el que quede en segundo lugar huele a presupuesto. Entonces, un partido de caciques. No de caciques. Claro, no, momento. Aguanta. Se van a desmembrar. Es que nunca han tenido. Es que nadie en República Dominicana vota porque yo quiero que Menganito llegue. Yo sigo a Menganito porque yo creo que él tiene posibilidad de llegar y con él llego yo. Y resolver mi problema. Ahí está el problema. Entonces, señores, recuerden ustedes que cuando Leonel sale del PLD, es verdad que las condiciones no le favorecían. Muchos leonelistas entendían que el papel de Leonel Fernández en esas elecciones iba a ser diferente, iba a sacar más votos. ¿Y qué resultó? Bueno, esa base que se entendían que respondía a su líder, que lo había puesto a comer durante 3 periodos y lo hizo grande y lo hizo rico a muchos de estos. ¿Qué pasó? Se quedaron la mayoría en el PLD y votaron por su partido. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, votaron por su partido. Y después que porque Danilo Medina. Y después que el PLD perdió las elecciones, se han ido en masa. Bueno, porque no le ven futuro. Pero Danilo Medina creyó, porque Danilo salió a la calle y otros dirigentes del PLD a engañar a esa base, a decirle que el PLD podía ganar las elecciones. Y por eso se quedaron. Y se quedaron entendido que ellos podían
ratificar el poder. Y ellos sabían muy bien que no era verdad eso, lo de arriba. Pero engañaron a la base. Entonces, eso mismo, yo no confío. Yo creo que hay una gran parte de esa base del PLD que se va a ir con Leonel y se ha estado yendo. Pero ahora mismo, mira lo que está pasando. A ver, ha reunificado a ese partido. Aunque de eso no ha trascendido en términos de número. 380.000 personas. Pero lo ha reunificado. No se están yendo como se estaban yendo antes de esa elección hacia el leonelismo. Entonces Leonel ahora tendría que reevaluar de cuál va a ser su nicho, de dónde tiene que ir a buscar votos, de dónde tiene que ir a buscar electores. Ya no será, por eso yo creo que debe ir con una estrategia hacia los jóvenes nuevos votantes ahora. Yo lo que sé es, señores, que el pueblo dominicano no es tonto, es muy inteligente y sabe dónde huele a poder y ahí se arrima. Pero con esto nos vamos, señores, a unos consejos comerciales y regresamos de nuevo con el resto de contenido de su espacio Levántate Nueva York. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? Tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento de terruño. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon Alto Manhattan es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte.